Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes Alexander Rioja Bermúdez en este su canal El Proceso Civil en tus manos. A partir de estas fechas empezaremos a dictar lecciones sobre teoría general del proceso. En esta lección número 1 trabajaremos los temas de derecho procesal, el conflicto y los sistemas de resolución de los conflictos. Allá vamos. Para hablar de derecho procesal hay que entender primeramente que el derecho tiene principales finalidades y esto es propiamente la ordenación de la vida social. El derecho nos va a señalar la manera en la que debemos desenvolvernos dentro de las relaciones sociales y también va a determinar cuáles son esas consecuencias que se derivan cuando este derecho o es incumplido o cuando aparece el conflicto. Es desde este punto donde entra la institución o la figura del derecho procesal. En en el momento en el que aparezca una situación de conflicto, ya sea de carácter intersubjetivo o ya sea uno de derecho público, son las normas de derecho procesal las que van a permitir poder llevar a cabo el trámite, el procedimiento, la secuencia para poder resolver este conflicto. El derecho procesal, por tanto, constituye una rama del ordenamiento jurídico que va a regir la actuación de los órganos jurisdiccionales y la participación también de los sujetos que intervienen en ese proceso, que son las partes, dentro de la figura o dentro del ámbito del proceso y que tiene por finalidad que se aplique el derecho sustantivo, ¿no?, al caso en concreto cuya resolución está siendo solicitada por una de las partes del proceso, en este caso, la parte demandante. Para Cortés Domínguez, el derecho procesal constituye un conjunto de normas que van a regular los requisitos y los efectos del proceso y que se encuentra formado por normas de carácter procedimental, es decir, las que regulan el procedimiento, así también por normas de carácter orgánicas, que son aquellas que regulan la creación y el funcionamiento de determinados órganos judiciales. Tema 2, el conflicto. Conforme la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por conflicto aquello que es una situación de lo más recio, de un combate, una angustia, un apuro, una situación de desgracia, de difícil salida, una lucha efectiva temida entre dos o más estados. Desde el punto de vista ya del derecho, hay que entender que el conflicto es o una situación de tensión o de desacuerdo que se dan entre dos o más partes, ¿no? Y que se advierte posiciones encontradas por cada una de ellos. Y esta se produce como consecuencia de una relación establecida entre dos o más sujetos que intervienen, quienes van a perseguir objetivos que en función de estos poseen necesidades que son insatisfechas o que tienen el carácter de ser incompatibles. Son algunas de las características del conflicto, es que estos son provocados por desacuerdos, ¿no? Desde uno u otro punto de vista, hay una situación de opiniones diversas. Puede en algunos casos haber violencia, no necesariamente una violencia física, pero en muchos casos existe una situación de pérdida de paciencia que involucra actitudes que pueden llevar a cabo los sujetos. Es realizado por el ser humano. Definitivamente el conflicto solo y única y exclusivamente puede ser llevado a cabo por el hombre en sociedad. Definitivamente tiene propósitos negativos, toda vez que en algunos casos va a generar características de un conflicto armado o una violencia que se puede dar como consecuencia de la confrontación entre los sujetos. Involucra también un asunto de poder. Es una de las características muy frecuentes que se da como consecuencia de ello, donde va a haber una situación de ventaja o desventaja de uno frente al otro. Intervienen dos o más sujetos. Como habíamos señalado, la participación de un conflicto siempre va a haber dos
o más sujetos en el que van a intervenir. Puede ser de manera individual o puede ser de manera colectiva. Comunidades, grupos, organizaciones, personas jurídicas, etcétera. Puede no ser el problema central. En algunos casos se lleva a cabo una situación de conflicto, pero no necesariamente esa es la razón, ¿no? Por eso es muy importante también que en algunos casos hay un elemento, un aspecto subjetivo y que hay que tener en cuenta que implica a veces las percepciones que se pueden dar respecto a los sujetos. 8. Es visible en razón de que el conflicto siempre puede ser observado, siempre puede ser caracterizado. Como punto 9, las causas son múltiples, son muchas las razones o los supuestos por los cuales pueden generar la existencia de un conflicto. Son dinámicos en la medida que estos van a darse bajo diversas circunstancias, diversas acciones o diversos aspectos. Y finalmente, vamos a hablar que hay una contraposición de intereses. Definitivamente hay lucha o hay pugna entre los involucrados que participan en la controversia. Tema 3, sistema de resolución de conflictos. Ya habíamos hablado del conflicto y sus características y vamos a hacer referencia a que cuando se habla de una resolución de conflicto, estamos haciendo referencia a aquellas herramientas, aquellos saberes, aquellos procedimientos, ¿no? Para poder llevar a cabo una comprensión de prevención y de resolución de forma pacífica de estos enfrentamientos, de estos conflictos, de estas desavenencias que hay entre dos o más sujetos. Es una disciplina, ¿no? Que se conoce a veces con el nombre de conflictología y que transforma los conflictos, ¿no? En situaciones que se dan en áreas muy variadas, la psicología, el derecho, como es el caso nuestro, en las relaciones internacionales, en la administración, en el trabajo social, etcétera, etcétera. Estas formas de solución de conflictos la encontramos de manera general como tres. La primera, la autotutela, que es aquella imposición de la solución por parte del sujeto, siempre, ¿no? Por parte del sujeto más fuerte. Y acá se ve propiamente aspectos como la justicia de propia mano, ¿no? Y un ejemplo de ello es lo que se daba en la Edad Media, ¿no? A través de los duelos y en la actualidad que vimos en nuestro país con la figura del atrapa tu choro. Sin embargo, pese a que este es un mecanismo que no tiene amparo, ya que ha evolucionado el derecho, sin embargo, vemos algunas manifestaciones o vigencia de la autotutela a través de las defensas posesorias o la autotutela posesoria que está en el artículo 920 del Código Civil y que más adelante nos remitiremos a esta norma y la analizaremos. Los interdictos, ya sea de retener o de recobrar, que aparecen en el artículo 921 del Código Civil, 603 del Código Procesal Civil y 606 del Código Procesal Civil. En estos casos se le da esta posibilidad de que el poseedor pueda de manera directa ejercer la conservación y recuperación de la posesión. Desde el punto de vista penal también encontramos la vigencia de la autotutela a través de una figura muy interesante que está en el artículo 20, que habla de la inimputabilidad y se refiere a que está exento de responsabilidad penal, ¿no? El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, ¿no? La autodefensa, ¿no? Que puede realizar cualquier sujeto teniendo en cuenta la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y que exista una falta de provocación suficiente por parte de quien la realiza. Esto se da el caso, por ejemplo, cuando nos encontramos a quien nos quiere afectar en nuestra integridad física y nosotros podemos ejercer la legítima defensa o frente a un robo, ¿no? Que se nos quiere realizar. La autocomposición, en este caso estamos hablando del acuerdo entre partes ¿no? Y donde
definitivamente va a haber una resignación, ¿no? Por parte de una de ellas. Acá hablamos figuras en las cuales se establece o se permite a través del allanamiento, el desistimiento, la renuncia, ¿no? En otros casos, la intervención de un tercero ajeno al conflicto, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de un mediador, ¿no? Como el Papa en algunos conflictos de carácter internacional. Finalmente tenemos a la heterocomposición. En esta consiste en la intervención de un tercero, ¿no? Un tercero al cual se le da la posibilidad que pueda ser quien pueda establecer la diferenciación entre este conflicto acaecido y a través de mecanismos como la mediación, mecanismos que a diferencia, vuelvo a reiterar, de la mediación, donde hay un tercero mediador, en este caso hay alguien que impone, ¿no? Esta solución del conflicto. Y estamos hablando de figuras como el arbitraje, ¿no? Que se da en materia de derecho privado, por lo general, y el proceso, ¿no? Cuando quien resuelve el conflicto es un juez. Algunas referencias bibliográficas para el desarrollo del presente tema y pedirles que si les ha gustado puedan suscribirse a nuestro canal, al Proceso Civil en tus manos, para tener mayor contenido. Suscríbanse, comenten qué otros temas les gustaría que podamos ampliar si seguimos desarrollando el tema de la teoría general del proceso. Nuevamente, mi nombre es Alexander Rioja Bermúdez y espero que puedan tener en sus manos al proceso civil. Muchas gracias.